Hola, ¿cómo están? Feliz martes. Gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y bueno, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción o de anticorrupción con palabras que todos entiendan, y con eso vamos a poder, bueno, pues luchar contra la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Como en todos los programas tenemos una noticia, un caso y una tipología. La noticia de hoy tiene que ver con Chile, pero no tiene que ver con lo que tal vez ustedes pensarían que tiene que ver. Ok, ¿qué es lo que sucedió? De forma aislada, la noticia es que la subsecretaria de Bienes de la Nación de Chile esa subsecretaría es un cargo como de un viceministro. Quiere decir que esta persona solo tiene dos jefes por encima de ella: el ministro o secretario y el propio presidente del país, en este caso de Chile. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esta subsecretaria fue separada de su cargo, o más bien se le pidió la renuncia. Fue despedida. El presidente la despidió porque se le hizo una denuncia. Una congresista, una legisladora, le hizo una denuncia formal ante la agencia del Ministerio Público por tráfico de influencias y por estar intercambiando o exigiendo a las personas que se afiliaran a un partido político a cambio de recibir prestaciones del gobierno. Ok, como les dije, esta persona se desempeñaba en la Subsecretaría de Bienes de la Nación. ¿A qué se dedica esta subsecretaría? A administrar el patrimonio del país, pero esa administración es un poco delicada. No se refiere al dinero, se refiere específicamente a los bienes muebles, cosas, y a los bienes inmuebles, terrenos, casas, propiedades, etc. Bueno, una de las gestiones que hace esta subsecretaría es ayudar a las personas a regularizar la posesión de sus tierras. Lo que sucede mucho, como en muchos países, es que el ejemplo ideal es los agricultores suelen ocupar terrenos que llevan ocupando desde hace muchas generaciones y los tratan como si fueran suyos porque legítimamente son suyos, solo que no siempre tienen la documentación necesaria. De lo que se encarga esta dependencia es de ayudarlos a conseguir esta documentación y que ahora estos terrenos sean suyos, bueno, de forma legítima, pero también de forma legalmente documentada. Esto es perfectamente legal, de hecho es un servicio muy necesario. Bueno, lo que presuntamente esta persona estaba haciendo, de lo que se le acusa, y bueno, hay grabaciones y WhatsApp y todo aquello. Okay. Se le acusa de que se acerca a distintos campesinos de una región de Chile que se llama Antofagasta y les exige afiliarse a su partido político a cambio de que les regularice la propiedad de sus terrenos. Esto, además de ser un abuso, es corrupción porque recordemos que la corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. En este caso, la posición de privilegio es la subsecretaría, el abuso es el realizar las funciones pero con un fin político, y el beneficio indebido es recibir votos para su partido político. Además de ser corrupción en sentido general, es un delito, es el delito de tráfico de influencias y está tipificado así en Chile, entonces por eso es que la denuncian. Ok. Hasta ahí todo parece tener sentido, pero esto, como muchas otras cosas, tiene sus matices. Tenemos que recordar que esto se da en un contexto político muy complicado para Chile. Chile está teniendo un momento político y social muy inestable, está viviendo motines, movimientos a veces violentos, a veces pacíficos, movimientos sociales muy complicados porque la gente sencillamente no está contenta con el gobierno. Como seguramente muchos de ustedes saben, esto inicia por una alza en los precios del transporte público, pero ese solo es el detonante y la gente empieza a protestar por distintas medidas que el gobierno implementa y que consideran injustas. Dentro de este contexto se presenta esta denuncia en contra de la subsecretaria y entonces el presidente de Chile, Piñera, sale al público, ante la prensa, a decir que ya le pidió su renuncia a la subsecretaria. Y aquí pasan dos cosas. Primero, tenemos que tomar en consideración que el presidente está tratando de conseguir capital político, de estar bien con la gente. Entonces, eso nos hace dudar de la transparencia de su decisión. Y segundo, solo es una denuncia. La denuncia no significa que exista la comisión del delito. Se tiene que hacer una investigación, se tiene que llevar a juicio y se tiene que perder ese juicio.
para hallar más allá de cualquier duda razonable que efectivamente se cometió el delito. Aquí lo que sucedió fue pues una cuestión de motivaciones políticas. Y eso por sí solo también es corrupción, porque lo que está haciendo el presidente está abusando de la posición de privilegio. El abuso es exigir la renuncia de la subsecretaria sin contar con pruebas plenas de lo que sucedió. La posición de privilegio es obviamente ser presidente de la República y tener acceso a los medios de comunicación, y el beneficio indebido es adquirir capital político, estar bien con la gente. Entonces es un caso de corrupción que tiene pues varios matices, varias perspectivas, y no necesariamente es tan simple como se plantea. Al día de hoy no se ha iniciado un juicio en contra de la subsecretaria. Es importante tener en cuenta esto. Y bueno, en cuanto se inicie ese juicio, le estaremos dando puntual seguimiento, pero para serles francos, todo esto nos huele muy, muy mal por la forma en la que se ha llevado. Excelente. Vamos al caso. Hoy nos toca hablar de Obiang, de Teodorín Obiang. Teodorín Obiang es vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Para los que no saben, Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos de África. Es uno de los pocos países que no son iberoamericanos, pero en los que se habla español, porque fue colonia española hasta la década de los 60. Y es, sí, uno de los países productores de petróleo que precisamente por eso genera más riqueza per cápita. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Bueno, un país petrolero. Sin embargo, aún al ser uno de los países petroleros que tiene el mejor ingreso per cápita de África, 75% de sus pobladores viven en pobreza extrema, pobreza alimentaria, pobreza patrimonial. Eso quiere decir que, algo no está marchando bien, y cuando vemos cómo vive la familia Obiang, todo empieza a tener un poco más de sentido. Vamos en orden. Teodoro Obiang es el presidente de Guinea Ecuatorial y él lleva un poco más de 40 años siendo presidente. No suena muy transparente, que digamos, pero bueno, la gente lo permite y es lo que hay. Teodorín Obiang, que así se llama, Teodorín Obiang es el hijo del presidente y ha ocupado distintos cargos en el gobierno federal a lo largo de su juventud, de su carrera política. Sin embargo, el cargo más relevante es el que ocupa al día de hoy, vicepresidente. Este cargo es importante porque en cuanto muere el presidente, su papá, el vicepresidente automáticamente ocupa el primer cargo en el gobierno. Ok, ya sabemos cómo está estructurado el país y qué es lo que trae. Perfecto. Teodorín Obiang es una persona a la que le gusta la vida pública y le gustan los lujos. De forma específica se le conoce por salir en coches muy lujosos. Estamos hablando de coches de millones de dólares, autos de alto desempeño, supercoches. Llevar una vida de muchos lujos, pasearse en yates, exhibirse en yates en redes sociales. Tiene una cuenta de Instagram donde publica todas las modelos con las que sale. Es una persona bastante escandalosa y eso ha llamado la atención de distintas autoridades y de distintos países. Se le han hecho investigaciones en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, en Reino Unido. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se le hizo una incautación de aproximadamente 30 millones de dólares por cargos de corrupción y de lavado de dinero. Lo mismo pasó en Francia por cargos de lavado de dinero, aproximadamente 30 millones de dólares. En Suiza le decomisaron 25 autos de lujo que al venderse en subasta recabaron aproximadamente 30 millones de dólares. Parece que todo es de 30. Y así ha tenido muchísimas investigaciones por cuestiones de lavado de dinero. Lo más impresionante, por ejemplo, es que las autoridades de Brasil reportan que a la comitiva diplomática de Teodorín Obiang en algún momento en el aeropuerto de Sao Paulo le decomisaron 16 millones de dólares en efectivo y muchos relojes. Y aún así esta persona está fuera de la cárcel y sigue teniendo el mismo estilo de vida. Entonces hay que preguntarnos cuánto dinero se han llevado. Lo que la gente sabe y lo que la gente dice en Guinea Ecuatorial es que la familia Obiang se ha llevado miles de millones de dólares de dinero del erario público. Al día de hoy no hay una sola investigación dentro de su propio país que lo pueda llevar a presentarse ante la justicia y a cumplir a ningún tipo de pena en la cárcel. Perfectísimo. Vamos a la tipología. Como sabemos, la tipología es la forma en la que se hace algo y en este caso es la forma en la que llevamos a cabo actos de corrupción. Hoy toca hablar de lo que se conoce como quid pro quo y no es exactamente de forma genérica como se ha estado manejando en los medios, específicamente en relación con el presidente Donald Trump. No es exactamente eso. Cuando hablamos de esto, hablamos de intercambios que se hacen para que lo indebido parezca debido.
Vamos a poner un ejemplo. Hablamos ya en algún momento del caso de hijas e hijos, este asunto en el que funcionarios públicos de China daban licencias a bancos occidentales de Reino Unido, de Estados Unidos, para operar dentro de China, y curiosamente, unos cuantos meses después, los hijos de estos funcionarios tenían un cargo muy importante, les daban trabajo en estos bancos, en Nueva York, en Londres, etc. Bueno, ese es un ejemplo de un intercambio indebido. No siempre al momento de pagar sobornos es me entregas algo y en ese momento te pago dinero. Lo que sucede muchas veces es que para preservar la apariencia de lo debido, de lo correcto, que no parezca que estamos haciendo algo mal, las personas lo que hacen es, yo recibo algo de ti y hay una especie de pacto de confianza entre delincuentes o entre este tipo de delincuentes en el que saben que más adelante recibirán otra cosa a cambio. El ejemplo perfecto, las campañas políticas. Y hay distintos ejemplos de esto, pero en distintos países está regulado de forma diferente. Pero un ejemplo que se me ocurre, que me viene a la mente pronto, es el trabajo que se hace, los servicios que se hacen para los gobiernos entrantes. Pensamos que un candidato a la presidencia ya ganó las elecciones y hay un lapso entre que gana las elecciones y se tiene que presentar y toma posesión del cargo. Y lo que es muy extraño es que cuando toma posesión del cargo, inmediatamente en ese mismo día ya tiene toda una identidad, toda una narrativa, imágenes, tipografías, textos, trabajos legales, trabajos de distintos servicios de consultoría que pues no recibe la presidencia, sino que recibe, o sea, esto se tuvo que hacer antes, porque en el momento en el que se toma posesión, pues se utilizan nuevas imágenes de la presidencia, etc. Esto tiene que salir de algún lugar, y cuando las contribuciones políticas están reguladas, pues sencillamente no solamente se le puede dar a los candidatos, pero en ese momento ya no es candidato. Entonces es una situación medio extraña. Y bueno, recordemos que como todavía ya no es candidato, pero todavía no es presidente, pues la presidencia no puede pagar este tipo de cosas, no lo puede pagar el gobierno. ¿Quién paga esto? La respuesta es que no lo paga nadie. Si yo, por ejemplo, soy el despacho de servicios legales que le genera distintas propuestas al presidente, que ya están listas en el momento en el que toma posesión, tal vez la presidencia no me lo puede pagar y tal vez nadie me lo paga. Yo voy a decir que lo dono al candidato o que lo dono a la presidencia. Y curiosamente, más adelante, meses después, la presidencia o alguna subsecretaría me ofrece algún contrato de prestación de servicios, naturalmente sin licitación. Eso es a lo que nos referimos con el quid pro quo. Y a veces se puede dar, muchas veces se utilizan los servicios, pero se puede dar con cuestiones de productos, de bienes, intercambios, etcétera, que se disfrazan de donaciones o se disfrazan de transacciones desinteresadas y transparentes, pero que en el fondo, en la intencionalidad, hay un intercambio. Por eso es muy importante que la herramienta más útil que tenemos en anticorrupción es, en las investigaciones de anticorrupción, es preguntarnos quién se beneficia. Cuando veamos una operación de este tipo, tenemos que preguntarnos quién se beneficia, y no solamente a corto plazo, sino también a mediano plazo. ¿Quién se beneficia de ida? En este caso, el presidente entrante. ¿Y quién se beneficia de vuelta más adelante, a mediano plazo? El prestador de servicios. Esto también es corrupción porque implica el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. Buenísimo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en La Esposa del César. Les recuerdo que yo soy Michelle Levien y como siempre les digo que hay que denunciar todos los actos de corrupción que presenciamos, pero siempre de manera segura. Si no estás seguro de que lo que estás viendo es un acto de corrupción o no estás completamente convencida de que tu seguridad está garantizada, no hagas nada, acércate a alguien que te pueda ayudar. Con mucho gusto nos puedes escribir a info@strainer.mx y encantados te vamos a ayudar, pero por favor, con mucho cuidado. Esto fue La Esposa del César, yo soy Michelle Levien y que tengan feliz martes.